Entre todos esos recuerdos sí fueron demasiadas heridas de traición, o sea, no fue solamente yo vi a la Virgen, vi el destello rosadito que tiene, que es muy bonito, que da una paz, da una tranquilidad, y cuando los ángeles bajaron, logramos el ascenso de hace 10 años que no lo logramos conseguir, lo logramos, pero... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y hoy vamos a hablar de la herida de traición. Bienvenidos. Esta noche tengo invitada a una amiga muy especial de hace muchos años, Eliana Gómez, una amiga de infancia, y con ella pues tratamos una herida de traición, y esta noche queremos contarles cómo fue su experiencia en esta hipnosis. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Maito, muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien. Bueno, pues la intención esta noche es contar cómo fue toda tu experiencia, porque fue una hipnosis muy bonita, una hipnosis muy larga, una hipnosis en la que pasaron muchas cosas, entre esas cosas especiales como que Eli también es una persona que siente cosas y pudo ver, por ejemplo, a la Virgen, pudo ver a los ángeles cuando estuvieron dentro de la hipnosis. Entonces de todas esas cosas vamos a hablar hoy. Pero empecemos desde el principio. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en la hipnosis. Bueno, mi experiencia en la hipnosis fue muy positiva, muy asertiva en todo lo que tiene que ver en este momento, lo que está ocurriendo en mi vida. Han pasado muchas cosas, sí. Tú eres como el confidente que tenemos en los que iniciamos en este mundo de la hipnosis. Y sí, han pasado cosas muy interesantes, demasiado. Se quitaron pesos, se sanaron muchas cosas que uno de pronto no alcanza a dimensionar que están, pero sí están, y que uno no las quiere ver. La verdad, la hipnosis fue un poco asertiva en un momento de mi vida. Pasaron muchas cosas, sí, porque fueron muchas cosas. Cargas que traía familiares, personales, laborales también las incluyo ahí, que han hecho que poco a poco, de a poquito se van bajando una a una, ¿sí? No digo que todas, no, porque esto es un proceso, todavía no he llegado al nivel que tú tienes, vamos despacio, pero ahí vamos en el camino y en el proceso, y ha sido muy interesante, tanto para mí y como para mi familia, pues porque tú sabes que hemos tratado también parte de mi familia en este proceso, y ahí vamos despacio y poquito a poco sanando, y eso sí, mejorando mucho las relaciones con el entorno, no digo personales, sino con todo el entorno. Qué bueno, qué bueno. Me encanta porque además, pues esta clase de testimonios, digamos que son muy bonitos, porque no solo estoy ayudando a sanar a alguien, sino estoy ayudando a una amiga, que no es lo mismo. Y pues tenemos como esa confianza para que hoy estés acá hablando de estas cosas. Digamos que no todo el mundo se abre a hacerlo, pero es muy bonito poder contar con esa ayuda de los amigos, pues para esta clase de situaciones, como es un podcast. Y además porque pasaron cosas muy impresionantes en esa hipnosis. Pero empecemos por el principio. ¿Qué fue lo primero que pasó en tu hipnosis? Bueno, lo primero que pasó en mi hipnosis fue ver una parte de mi pasado, pero con ciertas cositas que venían de un pasado un poco más atrás de mi pasado, que veníamos trayendo a nivel familiar. Empezamos la hipnosis viendo pues a mi expareja con una sombra un poco oscura, la cual en su momento creo que te dije paremos, porque pues no todo el mundo está preparado para ver eso, ¿sí? Y para sentirlo, no tanto para verlo, sino para sentirlo, porque es más de sensaciones. Y eso llevó a otra clase de acontecimientos que no fueron, que ocurrieron, pasaron en mi mente y pues energéticamente se movieron, que fue ir a un acontecimiento del pasado de mi familia, en el cual esa sombra negra fue la que nos guió prácticamente, porque pues puedo dar fe de que vi a este caballero, no sé cómo, porque yo estaba con los ojos cerrados, en mi hipnosis, tal cual como lo vi antes de empezar, lo vi, y creo que no te ha pasado con casi nadie que... O sea, que te veas en la hipnosis. Eli me estaba viendo a mí dentro de su hipnosis. O sea,
yo estaba, porque yo estaba viendo lo mismo que ella, pero es la primera persona que me ve a mí como un actor más dentro de lo que está viendo, acompañándola. Entonces eso también fue súper impresionante, porque pues yo sí, digamos que nadie más me ha visto, porque pues siempre es como, tengo que yo contarte que hay cosas que estás viendo que yo también, para que tú te des cuenta que estoy ahí. Pero es una confirmación súper bacana, porque es de parte y parte. Entonces fue súper bacano. Bueno, para explicarles un poco más, el primer recuerdo, estaba ella en el apartamento, estaba ella estaba entrando al apartamento, estaba el ex marido en el apartamento como en una silla mirando para el infinito, y en la cocina se estaba regando el agua. Estaba como una llave abierta y se estaba regando el agua, y el man estaba ahí como un ente mirando, o sea, sentado sin pararle bolas. Y se veía una sombra, pero la sombra no estaba solamente en él, sino era como en gran parte del apartamento. Era como, sí, o sea, era como una energía muy negativa, y se veía feo y sobre todo se sentía feo. Entonces por eso ella me dijo, no, creo que eso está muy feo. Y no quería seguirlo viendo. Entonces pausamos ese recuerdo, que es algo que se hace en hipnosis, y seguimos como adelante, tratando de buscar por otro lado, sin tener que vivir o sentir esa sombra de alguna manera tan directo, y pues también para poder entender. Así es. Entonces al pausarlo, la misma sombra, porque pues la energía, no sombra, llamémoslo energía porque pues era más bien una energía un poco fuerte, nos llevó a otro recuerdo de mi familia en el pasado, en el cual vi a mi papá casi unos 60 años atrás, 60 no, tampoco le quité como mucho, como unos 50 años atrás, viéndolo en su etapa de adolescencia, con un acontecimiento que marcó, creo que muchas de las cosas que han pasado en esta generación de mi familia. Una situación que ocurrió, que la cual después la confirmamos con Mauricio, pues porque uno de todas formas le queda como la inquietud de si pasó o no pasó, y pues efectivamente sí pasó lo que vimos los dos en su momento, porque Mauricio estuvo todo el tiempo en la hipnosis, y pues ese suceso que fue como el enfrentamiento familiar por una decepción que tuvo mi papá con una hermana, y el verla en una situación vulnerable, pero al mismo tiempo el ser como el culpable de esa vulneración, siguió ese rumbo, esa misma sombra, en la cual yo siempre le decía a Mauricio, se ríe de una forma... No era sé, como grotesca la vaina, como muy burlona. Sí, era demasiado. O sea, como que, ¡ay! Y lo peor es que podía verle los ojos, pero no podía ver quién era. O sea, solo le veía los ojos, pero no se veía quién era esa persona. Pero antes de eso es bueno aclarar que pues no es que la sombra nos esté llevando, sino que los recuerdos a los que llegábamos, ahí estaba la sombra. Sí, siempre porque Mao me decía, Eli, ve a otra, o sea, como que vámonos por otro lado, pero en el otro lado, pum, volví a aparecer. Yo decía, pero sigue todavía ahí. Y es algo que pues llevó a llamémosle como un acontecimiento dentro de mi familia, que sí, efectivamente, pues tuvimos una situación hace años atrás donde este ser que está acá hablando no existía, pero ocurrió un hecho con una hermana de mi padre, a la cual un hombre, llamémoslo así, pues porque no, en ese momento creo que nunca, hasta el final fue que supimos quién era esa persona, le hizo un daño pues un poco fuerte, el cual afectó a casi toda la familia. Después de eso, pues ocurrió eso, y la sensación de mi papá pues primero fue de culpa. Creo que fue una cosa que sentimos porque él fue el que le dijo, oye, ya no más, hasta aquí llega como lo que ocurrió. Y es que no sé cómo explicarlo, si eso fue como la sensación de él, como de ponerle a su hermana la prueba de que hágale adelante sola, porque... O sea, que de aquí para allá le toca sola porque ha sido irresponsable, es algo así. A ver, trato de explicar un poco qué fue lo que pasó. Cuando llegamos a ese siguiente recuerdo,
estaba la hermana. La hermana estaba embarazada, había 2 niños y la estaban echando de la casa, Sí. ¿sí? Porque por, por, eh, Por haber ocurrido en el segundo embarazo, por así decirlo. Y sí, en ese recuerdo mi padre fue el que dijo, no, no continúa más ella en la casa. Y pues en este caso le contaba yo a Mauricio que pues mi familia es tendencia a mujeres las que tienen como la cabeza. Entonces ella se tuvo que ir, pero esa energía negativa, no llamémoslo sombra, sino energía negativa, la seguía ella. Y pues ahí sí ya se me quitó como el temor y quería saber qué era esa, como esa energía negativa que se tenía. Entonces ocurrieron una serie de recuerdos, porque yo digo que son recuerdos o imágenes que ocurrieron en su momento, o sea, donde me dice, sí, no, no, yo sé que no estaba en cuerpo y alma en esa claro, época, que fueron porque fueron recuerdos de mi familia del pasado, muchos más años de los que tienes. y pues hubieron una serie de acontecimientos que ocurrieron a que esa persona, después de un tiempito supimos quién era una persona allegada a la familia, a la cual pues cometieron, mi familia por derecho o por izquierda cometió parte de traición con esa persona. Y eso lo veníamos cargando todas nuestras generaciones, especialmente yo, ¿sí? Porque esa traición es como, no merezco absolutamente nada de lo que tengo porque me traicionan o algo pasa, ¿sí? Y eso tiene relación pues con mi expareja o mi exmarido en este caso, y esa fue como la conexión que tuvimos con ese recuerdo. Pero esta energía venía de una energía de traición, de una herida de traición familiar que se venía repitiendo como en el generacional y que se activó mediante esa relación de pareja de Eli. Y entonces también se veía en el trabajo. ¿En el trabajo en qué sentido? Pues en algún momento existió una posibilidad de ascenso y llegaba otra persona y le daban el ascenso a otra persona, aunque Eli era la persona indicada, la que le había metido la ficha, la que siempre estaba encima, la que se cargaba con los problemas de toda la planta, porque ella era la que solucionaba todo, ella era la que hacía todo el trabajo, pero existió esa herida de traición por parte de los jefes de pasar como, ok, él se abrió la vacante que ella estaba esperando y pasaron a otra persona ahí. Entonces, fueron como eso lo que nos llevó a tratar de averiguar, pues, por qué pasaba esa situación y nos mostraron esa situación familiar en la hipnosis. Y fuimos como recuerdo tras recuerdo, como yendo más profundo para poder entender, porque claro, estaba la sombra, habían situaciones, pero no entendíamos qué relación tenía esa sombra, pues con lo que estaba pasando. Entonces nos fueron mostrando pues como situaciones un poco más profundas cada vez y llegamos a un momento donde hubo un desvivimiento, que no puedo decir la otra palabra, y que está relacionado con esa sombra. O sea, no fue a esa sombra, pero esa sombra estaba muy relacionada con eso que pasó. Entonces ahí hubo herida de traición cuando tu papá se enteró que esa persona que era la sombra, que fue un amigo de él, se metió con la hermana también. Es correcto, sí. Entonces, entre todos esos recuerdos, sí fueron demasiadas heridas de traición, o sea, no fue solamente traición por lo que ocurrió con el amigo de mi padre, hay relación con otros familiares que también tuvieron traiciones económicas, familiares, que las hemos traído, llámalo así, lo acabas de decir, generacionalmente. Y que se ha influido, sí, se ha influido. Muy personalmente cuento, llevo más de 20 años en la industria alimentaria y soy una persona demasiado apasionada. Y en ese apasionamiento empecé a cargarme de cosas para lo que Mauricio estaba comentando ahorita, para poder ascender, todo el mundo quiere crecer y yo soy una apasionada por crecer profesionalmente.
Y lo intenté. Yo le decía, "Mamá, llevo más de 10 años, dele, reme para un lado, reme para el otro. Soy de las personas que siempre digo, sí, 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 sí se hace, yo soluciono aquí, soluciono allá, soluciono, pero me quedaba siempre en el mismo punto. Por más de que, o sea, remaba como 4, 10 brazadas y me volvía como 30 hacia atrás. Y eso era frustrante. Y yo decía, ven, ¿por qué ocurre eso? Si soy buena trabajadora, hago de todo, soluciono de todo, ¿por qué no puedo seguir avanzando? Algo está pasando. Y yo te lo comentaba siempre, yo, mamá, algo pasa porque yo hago y hago y hago y me siento como que quedo ahí, quedo ahí, quedo ahí, quedo ahí, ¿sí? Y pues eso nos llevó a toda esa regresión hacia atrás en la hipnosis. ¿Qué fue fundamental en la hipnosis? La Virgen María. De principio a fin, cuando Majito empezó a hablarnos de este tema, yo decía, si no es con la Virgen, chao, no quiero nada contigo. Y fue tan bonito porque en nuestra hipnosis yo la pude ver, pude sentir algo muy particular que pasó, que fue cuando me desperté, que te dije, aquí huele a jazmín, ¿qué pasó? Huele a jazmín y huele muchísimo. Y por eso Majo repitió que cuando iniciamos el podcast, yo tengo cierta conexión espiritual y no lo siento con todo el mundo, pero cuando vengo acá, digo, Majo, aquí están, aquí están. ¿Por qué? Porque son olores y sentidos que tú me dices, no, es que de pronto el perfume que te aplicaste es lo que huele, pero no es así. Es algo muy, como digo yo, muy interior de mis sentidos que lo siento. Y esa vez lo sentí, sentí el cantor de la Virgen, del Arcángel Miguel, del Arcángel San Rafael. O sea, fueron muchas cosas porque en la hipnosis sanan cosas muy bonitas, ¿sí? Continuamos con lo que sucedió. A raíz de todo este conflicto que hubo, pues entendí que había un problema de traición a nivel familiar que me estaba afectando personalmente. Esto no es solo decir es que mi familia me traiciona y todo el mundo me traiciona, no, no solo el mundo, el entorno, ¿sí? Porque créeme, o sea, habían cosas que yo no tenían explicación lógica, como en el trabajo, como en mis relaciones amorosas, que yo decía, ¿qué pasa? O sea, es como si todo fuera, sí, se consigue, pero al mismo tiempo, pum, se quiebran porque pasa algo. Y pues tenemos una cosa pues, que soy más orgullosa. y siempre pasaba una cosa y yo como que frenaba, listo, volvemos a arrancar. Pero pues decía, no, lo que yo te decía, no puedo seguir en el mismo punto arrancando para volver otra vez al mismo punto siempre. Algo esté cortando. Entonces en nuestra hipnosis, después de ver, pues hice una sanación con mi familia, con los seres que de pronto en algún momento mi familia o traicionó, fueron traicionados. Se pidió una disculpa generacional, un perdón, pero no un perdón de que, oye, ven, me perdonas, sí, listo, no pasó nada, no. Creo que fue un perdón muy sufrido, porque volviendo a la sombra o a la energía negra que había en su momento, un momento en que me decía que él no quería, y pues uno tiene que estar en paz con uno y con los demás, él no quería recibir el perdón. Y eso que fue a nombre mío, de mi familia, de todo el mundo, y no lo quería hacer. Y fue una cosa que yo le dije, Mauricio, no quiere pedirme, no quiere disculpar, o sea, no quiere aceptarlo. Hasta que pues se logró y fue en el momento en que yo vi a la Virgen, vi el destello rosadito que tiene, que es muy bonito, que da una paz, da una tranquilidad, y vi cuando los ángeles bajaron. Pero cosa particular, tú estabas ahí, porque tú me decías, Eli, vamos a darle luz, y yo en mi mente, pues porque uno ve fragmentos de imágenes, yo decía, lo veo a este hombre acá, ¿cómo? Sí, son cosas que de pronto son inexplicables, pero sí, energéticamente sí estábamos muy conectados en esa hipnosis, y pasó de una forma muy bonita, ¿sí? El ver todas esas cosas y el sentir, porque a raíz de eso, mis sentidos, no es que yo sienta cosas como brujería o cosas así como la gente normalmente lo percibe, sino son cosas que yo me las guardo para mí. ¿Por qué? Porque todo el mundo no está preparado para escuchar eso. Entonces hay cosas que yo ya sé que como Mauricio le puedo decir, oye, aquí pasa esto. Y me dice, oye, sí, la siento. ¿Por qué? Porque pues hay una conexión energética. No con todo el mundo ocurre, no con todo el mundo ocurre. Y tampoco puedo llegar a decir, es que, ay, venga, esto sí siente lo mismo que yo, porque todo el mundo no siente las mismas cosas que uno está sintiendo. Y volviendo a nuestro tema de como esa herida de traición y en el trabajo, que sirvió la hipnosis, sirvió muchísimo los consejos de Mauricio, que se los agradezco y creo que se los voy a agradecer toda mi vida. ¿Por qué? Porque uno no, o sea, es bueno tener, cuando nace, los papás son los consejeros, son los que te guían, pero muchas veces
no vemos más allá, ¿sí? Y hace falta que alguien te diga, oye, deja de cargarte con cosas que no son tuyas. Oye, porque también pregunté por qué tengo el sobrepeso, ¿sí? Sí, obvio, me estoy cargando de cosas que no son mías. Y por eso también de tanto cargarme, sentía la herida de traición. ¿Por qué? Porque volvemos al plano laboral. Eliana hacía esto, Eliana hacía lo otro, él hacía, no, me faltaba era solo lavar y planchar, prácticamente. Entonces, por demostrarle a los demás que yo podía hacer todo y sentir esa frustración de que sí, Eliana lo puede hacer, pero a la final escogen a alguien más como que, oye, ven, ¿qué pasa? Entonces, primer consejo, no te cargues. Que no digo que es de la noche a la mañana que sale, no. Esto no salió de la noche a la mañana porque nosotros desde la hipnosis llevamos siempre un tiempo trabajando, meditando, porque a raíz de eso, pues sí, yo tengo un carácter o un temperamento un poco fuerte y el dominarlo, sí, porque para muchas personas pueden, lo malinterpretan como que uno es mal geniado, pero mi carácter es fuerte, más no soy mal geniado. Los que me conocen en Santa Paz saben que soy todo paz y armonía y amor. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces se toma como o se malinterpreta o tal vez no me sé expresar de la mejor manera. Y el consejo de meditar, de respirar cada vez que mis emociones salían a flor de piel, de poner límites a las cosas que estaba haciendo, fue el que dio y se abrieron las puertas de una manera súper impresionante. Y sobre todo el ser consciente de las emociones, o sea, de por qué me estoy sintiendo así en este momento, de que si el tráfico me afecta, o sea, es porque yo estoy emitiendo de una u otra manera una onda, una frecuencia Baja. baja. Sí, y eso me pasaba. Yo te decía, Mauricio, yo llegaba de mi trabajo de manejar y llegaba, o sea, si en el trabajo salía estresada, llegaba después del tráfico 40.000 veces estresada y peleaba con Raimundo y todo el mundo. Hasta un momento en que creo que antes de la hipnosis yo le dije, o sea, tuve un altercado en mi vehículo que yo dije, venga, o sea, ¿qué me está pasando? O sea, fue un agarrón feo que yo hasta dije, me desconozco totalmente qué pasó, o sea, y yo no, y lo peor es que iba con mi pequeño. Y digo, no, o sea, esto no puede seguir ocurriendo, yo no puedo seguir, llamémoslo así, prendiéndome como un fosforito por cualquier cosa ni nada, pero eso tiene que ver con todo lo que estamos hablando aquí atrás anteriormente. ¿Por qué? Porque por hacer más, valga la redundancia, el adagio coloquial, hago menos, ¿sí? Entonces, el controlar mis emociones de una manera positiva, ¿sí? Porque uno puede controlarlas, pero no de la manera que debe ser. ¿Sí? Porque yo puedo decir, sí, le echo a la abuela y chao, salimos y ya, gané. No, hay que aprender a controlarlo y darle un manejo positivo, que eso es lo que he aprendido contigo este tiempo, en que tengo que respirar, calmar y darle un enfoque positivo a las cosas. Eso no quiere decir que uno diga, ah, no, es que me tomo todas las cosas como paz y armonía. No, hay que enfocarlas, ¿sí? Y eso fue lo que hice. Paso número 1 en mi trabajo. Enfocamos en poner límites también a lo que hago. Aprender a decir no es complicado, pero es lo más bueno de este mundo. Cuando tú estás en una situación de mucha presión y mucho estrés, el poner límites en los trabajos funcionó para mí, sí. Y fue gracias a Mau que me decía, hay que poner límites, Eli. No te pases y no te excedas, porque si no, cuando uno se excede, los excesos en todo lado son malos, en cualquier aspecto. O sea, no estamos hablando en la comida, en el trago, en las drogas, en lo que sea. No. En la vida personal hay excesos. Excesos que son espirituales, llamémoslo así, o energéticos. Entonces, mi exceso energético, ¿cuál fue? A todo decir, sí, sí, aún sabiendas de que sí, mis capacidades daban, pero no era mi deber. Y uno tiene que aprender a tener esas limitantes dentro de sus cosas que uno a veces, por omisión, digo yo, lo hace. Y al empezar a trabajar en decir, no, ven, no me corresponde hacer eso, hazlo tú. Oye, ven, no lo puedo hacer porque no me alcanza el tiempo. O no es poner excusa, es poner límites, porque es que también vamos al otro extremo. Empezamos a decir, ¿es una excusa? No, es un límite. ¿Funcionó para qué? Para que hoy en día, pues, le contaba con mucha emoción a Mauricio que logramos el ascenso de hace 10 años que no lo logramos conseguir. Lo logramos, pero se logró gracias a un trabajo en común dentro de mí y partiendo de mí, ¿sí? O sea, la hipnosis funciona así, sí funciona y funciona de una manera espectacular, pero si la persona lo quiere hacer.
Si no lo quiere hacer, pues no va a funcionar. Yo me puse mi propósito porque le dije, yo no puedo seguir remando 10 veces y volviéndome 30 y seguir en el mismo punto porque no iba para ningún lado y se vuelve en un círculo vicioso y frustrante. Y yo soy de las personas que siente demasiadas las emociones y la frustración me enoja. Es la palabra. Me enoja y cojo unas rabias que mi cuerpo las estaba demostrando. ¿En cuál? En tener el sobrepeso, en el tener mi carita toda arrugada y con cara de Grinch todo el tiempo, en estar estresada todo el tiempo, en no tener tiempo para nada, ni siquiera para mí ni para mis hijos. Entonces, eso funciona de una manera excepcional, pero vuelvo y lo repito, eso va en cada uno, ¿sí? La hipnosis funciona de una manera súper positiva, pero si uno pone de su parte. Claro, aquí lo que se ha dicho anteriormente, uno tiene que hacerse cargo de uno, ¿cierto? Eso hace parte de hacerse cargo de uno, conocer su luz y conocer su sombra, es muy importante, porque si yo conozco mi sombra, soy consciente de ella, sé cuáles son los límites que no debo pasar, porque sé cómo me pongo, pues yo puedo nivelarme más fácilmente. Y eso fue lo que hizo él. Así es. Entonces eso sirvió ¿para qué? Para tener ese ascenso que lo venía esperando toda mi vida. Eso no quiere decir que el ascenso se me subió a la cabeza, no. Creo que me he dado cuenta que antes he trabajado como más lo había trabajado y seguimos trabajando en eso, en crecer cada día y en seguir como aportando a esto. Voy en un camino, sí, no lo tengo todavía en el nivel que va aquí el Sumo Sensei, no vamos todavía por ahí, pero ahí vamos, vamos despacio, siempre agarrándonos de la Virgen. Yo siempre le he dicho, amado, yo soy súper creyente de la Virgen en todas sus presentaciones, porque digo en todas sus presentaciones, porque la Virgen tiene muchas presentaciones, no solamente la que vemos normalmente o la que cada uno es, tiene muchísimas. Yo vi una que me encantó. Entonces la sigo viendo todo el tiempo y sigo aferrada a ella. Mao, el día de mi hipnosis, prendió una vela que tiene una particularidad que no se me ha acabado. Es un veloncito de este tamaño. Lo prendimos durante la hipnosis y y la hipnosis estamos hablando que yo no sé si eso fue hace como unos, no sé, como 4 meses, sí, o algo así. Y no se le ha acabado la vela, o sea... No, y pues Mao sabe que yo soy devota de rezar rosarios, de entrar o sea, hago mi hipnosis como él me la enseñó, pues porque no me sé otra. Hago hago mi meditación todas las mañanas, rezo mi rosario muy juiciosa. Creo que la hipnosis sirvió para cambiar un poco el chip de cómo se toma la vida. A pesar de que pues ya llevamos un camino recorrido, creo que sirvió para cambiar muchas cosas. ¿En qué sentido? Sí, obtuvimos el ascenso súper bien, pero fue un cambio de aptitud y de actitud de las dos. ¿Por qué? Porque empecé como a poner mis límites, a cambiar mi forma de pensar, a no hacerme llegar a los límites, al coger un poco las cosas con calma, no tan aceleradas, sino paso, listo, ya, respiro, cuento hasta 10. Inclusive le contamos, hay cosas en que ahorita en mi nuevo cargo yo lo que hago es respiro, me concentro solita, tomo las cosas con calma para no ser tan explosiva ni impulsiva en la forma de reaccionar, porque sé que eso es lo negativo que tengo yo, ¿sí? Cosa particular que pasó y me estoy acordando en este momento fue que mi jefe decía, esto es muy explosiva, me da miedo que la gente se me vaya de la empresa por su culpa, y yo, ¿cómo así? Y puede ser una de las razones por las que ese ascenso no llegaba también. Eso es correcto. O sea, como que ellos podían decir, mire, esta es la persona perfecta, pero ¿qué tal que la pongo yo acá y haya conflictos? Sí, y al cambiar esa forma de ser, es que desde el día 1, después de la hipnosis, todo el mundo notó el cambio en ella y pues los jefes, todo el mundo empezó a darse cuenta de, uy, esta está súper rara, empezó a cambiar, o sea, el cambio fue muy notorio, todo el mundo lo notó, mejor dicho. Y yo creo que eso fue una de las razones para que evolucionara tan rápido el tema del ascenso, porque era que ya se lo había ganado hace mucho tiempo. Sí, en donde Mao habla de tiempo, sí, ser más de 10 años dándole y que no pudiera, yo decía, no, algo está pasando y pues uno dice, no, de pronto sí, la actitud de uno no, pero eso viene también de esa herida también de traición que veníamos con la familia, ¿sí? Porque en mi hipnosis
generó la traición y la sensación que generaba dentro de las demás personas de mi vínculo familiar es la misma que yo generaba cuando no salían las cosas como yo quería. Es como lo que les contaba en el capítulo anterior, que él estaba sintiendo y viendo en sus familiares, sintiendo eso mismo que ella sentía cada vez que existía la herida de traición, el sentimiento era el mismo, se repite como las mismas sensaciones. Entonces cuando uno va en hipnosis y la puede ver, puede estar seguro de que ese es el origen, porque es como, sí, es que es así tal cual que me siento yo cuando pasa esto. ¿Sí? Una de las cosas que también pasaron es que, o que pasan en general cuando hay hipnosis, es que las, los espíritus que necesitan ayuda de esa familia, que de la persona o del paciente o del consultante, no sé cómo será el término adecuado, que viene a la sesión, pues esas almas vienen porque es como una oportunidad pues, de que les den luz, ¿cierto? Entonces, por eso fue que terminamos dándole luz a unas almas. De hecho, en total fueron 6 almas de su familia en las que, tanto dentro de la hipnosis como fuera después, pudimos ayudar, que también fue muy bonito. Dentro de la hipnosis, Eli aprendió, o sea, le pude enseñar dentro de la hipnosis a darle luz a las almas. Entonces, seguimos el mismo paso a paso que a mí me enseñaron, y es en ese momento que ella ve a la Virgen bajar, ve su energía, cómo la transmite, a los arcángeles, y cómo esta luz finalmente ayuda a que se vayan para donde deben estar esas almas. Entonces, esto pasó en esta hipnosis porque ella estaba preparada para eso. ¿Sí? Es un alma que ya viene pues con sus dones. Están despiertos y pues como todos tenemos que ir trabajando poco a poco en las cosas para irnos abriendo, pero cuando uno empieza ese camino de meditar, de conectarse todos los días, pues se abren solos. O sea, es que ni siquiera hicimos algún proceso como de despertarle los dones, ¿no? Simplemente le he enseñado lo que a mí me han enseñado y ya, o sea, ella ya los tiene. Sí, porque pues aparte de darle como luz a esas personas, el sentirlas, ¿sí? Una cosa es que te digan, es que, no sé, vi un fantasma o algo así, ¿no? Nosotros no somos o yo personalmente no digo si es que lo vi, no. Yo siento las cosas y yo se lo he dicho a Mao muchas veces, que me ha hecho hasta unas cosas que le digo, ¿usted qué fue lo que hizo conmigo? ¿Sí? Ejemplo, la semana pasada fue que tuvimos una situación un poco particular, que te dije, empezaste a decir, me duele la espalda, y eso fue como, ay, venga, páseme el dolor de espalda, y yo, ven, me está doliendo la espalda. Dijo, te voy a descargar energéticamente porque estás cargada. Y yo, pues dale. Cuando yo veo esas cosas que pasan, o sea, son sentimientos, o sea, son sensaciones, llamémoslo así, no sentimientos, porque es otra cosa, son sensaciones. Y esas sensaciones, o sea, son súper liberadoras, porque nos cargamos siempre de cosas que no debemos. Que los dones, como le digo, mamá, puede que sí los tenga, pero todavía me falta mucho, pero sí percibo muchas cosas. Por lo menos en este momento acá en el podcast, mis manitas están empezando a sentir como si me estuvieran haciendo punzaditas. Sí. Y es porque energéticamente dice, y nos estamos moviendo. ¿Sí? Y nada, hay cosas que sí se sienten, sí, que no sabía que sentían. Creo que la primera vez que Mao nos comentó de su despertar energético, yo decía cosas y como que me miraba como que usted sabe algo, pero como que no quiere la cosa. Y yo le dije, pues no, o sea, no tengo la noción si eso pasa o no pasa. Hay algo acá, se siente súper tenso. Digamos que el sentir la energía, que es lo mismo que me pasa a mí, podemos sentir la energía, no podemos ver, yo tampoco puedo ver a las almas, no las puedo ver, por lo menos todavía no, quién sabe si en el futuro pueda, pero sí podemos sentir la energía. De hecho, cuando hay una persona que llega y le vamos a ayudar para trascender, una persona que está desvivida, uno puede sentir
como en dónde, o sea, el por qué murió. Por ejemplo, si fue un infarto, le duele a uno el pecho, ¿sí? O para que me entiendan. Esa fue otra experiencia que también tuvo Eli más adelantico con otra persona que falleció cercana a ella y lo pudo sentir así. Entonces yo en algún momento le conté una experiencia mía que había sido así, pero pues es que no es lo mismo cuando uno le cuentan, como que será cierto o no será cierto que me está diciendo esto. Otra muy diferente es sentirlo uno mismo, porque es que no cabe la mínima duda cuando tú eres el que lo está experimentando, o sea, no hay forma de decir que no es cierto. Así es, sí. Y en eso sí, o sea, Mao nos contó la experiencia, pero pues sí tuve una experiencia hace unos 2 mesecitos con una persona muy cercana que me afectó mucho. Y pues esa persona sabía que yo estaba en mi despertar y energético, y sí fue fuerte lo que sentí cuando él falleció, como la forma en que él falleció y lo que yo le decía a Mao. Ahí sí yo acudo a Mao cuando me pasan cosas así, porque pues uno percibe las cosas pero no sabe cómo manejarlas o darles manejo. Ya pues Mao me enseñó cómo dar luz, que lo hago, no me ocurre con todo el mundo, eso sí lo quiero aclarar. No es que me haya vuelto una pitoniza o una persona que es vidente, no, eso es claro dejarlo acá. Simplemente siento cosas con ciertas personas, ¿sí? Y pues siempre acudo a Mao cuando ven, pasa esto, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues por mi nivel no llega hasta decir es que es fulano, sutano, menguano que está acá o que no sé qué, no. Pero sí siento unas, o sea, mi despertar de sensaciones, llamémoslo así, sensoriales, así suene un poco redundante, ha sido un poco fuerte. O sea, que antes no las tenía, como percibir que está alguien, y cuando se van familiares de este plano terrenal, eh, se siente, pues porque después de la hipnosis sentía una persona que decía, no, esto no puede ser, pero hasta que dije, Mao, ¿qué hago? O sea, se siente una sensación un poco incómoda que no me dejaba trabajar. Y le dije, si es él, me dijiste, háblale de una y que él se va a quedar quieto. Y Bueno, esa es otra cosa. Mire, cuando hay una persona buscando ayuda, yo les contaba como en otro podcast, que hay un dolor aquí y entonces es como si le estuvieran diciendo, oiga, acá estoy, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Hay algunos que son un poco intensos y pues uno, si está trabajando, está haciendo otras actividades, pues en ese preciso momento no puede ayudarlos. Entonces, otra cosa que me enseñaron es eso, es a decirles, espere un momento, ahorita en este momento no puedo ayudarle, por favor no interfiera con mi energía, cuando pueda yo le ayudo. Inmediatamente ellos pues se hacen a un lado y se siente físicamente eso, o sea, ese dolor o esa presión, no es un dolor sino es como una presión, pues se deja de sentir. así es. Sí, porque sabes, yo no sabía, yo estoy sintiendo algo, pero no sé si es estrés, si es dolor de espalda, si es no sé qué. Párate. Y ocurrió algo muy particular. Como la hipnosis la hicimos los dos, estábamos conectados energéticamente los dos, entonces yo le escribí a Mao, Mao, mira, pasa esto. Yo dejaba de sentir el dolor, pero dejaba de escribirle a Mao y automáticamente otra vez, y yo, no, venga, espere. Eso no es estrés, porque si no, el estrés lo sigo sintiendo como un dolor de estrés, un dolor muscular, pero no, seguía y seguía, y hablaba con Mauricio y paraba, pero dejaba de hablarle otra vez, hasta que me dice, no, dile con nombre y apellido, espérame un momento, no sé qué, y fue a decirle eso cuando yo, ay, ya, pude trabajar, pero pues tocó venir a darle una luz, y creo que funcionó de una manera muy bonita con esa persona, yo, cuando me dice sí es esa persona, pues una persona que quiero mucho, y sé que en este momento está con Papito Dios en su luz, muy tranquilo, porque pues no volví a sentir eso. Y volvemos a hacer la aclaración, no con todo el mundo me pasa. Sí, hay ciertas cosas que yo a veces le digo, Mao, sí, sentí tal cosa, pero pues no es con todo el mundo. Y solo me han pasado en 2 ocasiones que he sentido esta clase de cosas y sé cómo manejar. En la primera, pues no, te diga yo, pero en la segunda sí la pude manejar de una manera un poco más asertiva y sé quién era, pero pues no es que todo el mundo se me acerque a decir, venga que quiero que tú me des luz, no, es con ciertas personas y no con todo el mundo.
¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto mi don hace falta que se explote de una mejor manera, ¿sí? O de pronto es porque no es para explotarlo, sino con ciertas personas. Eso también hace parte del camino de uno, ¿no? O sea, yo estoy en este momento ayudando a gente con terapias, en hipnosis. Entonces, como estoy ayudando a esas personas, pues llegan esas almas, como les contaba hace un ratico, pues para que les ayudemos a seguir su camino. Las almas, los familiares fallecidos de las personas que vienen a consulta conmigo. Es muy común, aunque obviamente no todo, o sea, no siempre pasa, pero sí es muy común que pase. Y pues como yo estoy abierto a ayudar, porque pues es un don y hay que usarlo, entonces pues lo hago. Cuando la gente no está preparada para verlo dentro de la hipnosis, como para sentir esa clase de cosas, pues lo que hago es que llegan, yo los siento acá, entonces después de la hipnosis pues les ayudo a seguir su camino y ya. O sea, no pasa dentro de la hipnosis como pasó con Eli, porque pues ella tiene el don y lo bonito fue eso, que ella pudo no solo aprender a utilizarlo, sino ver con sus propios ojos a la Virgen, a los ángeles como lo hago yo. Entonces eso es muy bonito, o sea, la primera vez que yo vi y que sentí la energía fue impresionante. Y, y lo dirá ella. Dura uno varios días con el aroma, Sí. con la calma, con ese tan Con rico. una tranquilidad que no tiene precio, ¿sí? Eh, yo soy ingeniera de profesión, ¿sí? Pero yo siempre te he dicho, no, las cosas, la energía, la segunda ley de Newton, no se destruye, se transforma. Y todos somos energía. Y debemos sentir y vibrar en energía, ¿sí? Entonces esto no es cosa ni de locos, ni de nada, simplemente es aplicar la ciencia a otro nivel. Yo lo veo de esa manera, ¿sí? Sí, es cierto, sí es. Bueno, y estábamos en la parte de cuando esta alma, Eli pudo ver una situación donde hubo un muerto. Fue en este momento que llegó la Virgen porque ayudamos a dar luz. Sí. La persona que en esta vida era la sombra también ya falleció hace unos años. Entonces a la sombra también, la sombra, bueno, a esa persona le dimos luz. Sí. Eh, pero era esa energía de traición que pasaba como de generación en generación, pues, o sea, cuando hay energías fuertes, mira que la palabra tiene mucha fuerza, y entonces a veces uno echa maldiciones a otras personas porque tiene rabia, y todo lo que hagas tú con tu palabra te afecta a ti y a 7 generaciones más. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Bastante. Y pues ahí lo estamos viendo reflejado, o sea, venía afectándolos a todos. Entonces logramos pues disipar esa sombra que había, ya en un momento logramos sanar eso y ya no estaba más la sombra. Y logramos volver al apartamento. Otra vez estaba ahí el ex esposo, pero ya no estaba la sombra. Hicimos ahí otra sanación, otras cosas que eran relevantes para el momento, pero digamos que logramos constatar pues que ya esa energía se transformó en otra cosa, ya no existe en el generacional, ya no está. De eso se trata un poco la sanación. Además de eso, vimos otros recuerdos de tu papá, ¿no? Sí. Que también tienen que ver con traición. Sí. Es un recuerdo familiar. Sí, es una traición familiar lo que vimos ahí en su momento, el cual creo que le generó una frustración a él porque se sintió traicionado y decepcionado al mismo tiempo, ¿sí? Una de las personas que también les dimos luz, sí, efectivamente, yo lo sé por tradición familiar, digámoslo chismográfica, que sí ocurrió, pero pues nunca me lo habían confirmado. Yo a través de la hipnosis lo viví porque sentí la sensación que sintieron todos al ver esa traición que ocurrió a nivel familiar, pero también se sanó. ¿Se sanó por qué? Pues por el bien de todos, porque
si seguimos en ese mismo círculo vicioso, pues nunca vamos a como a trascender y a estar tranquilos con nosotros mismos, ¿sí? Eso ocurrieron otras situaciones, inclusive vamos al siguiente recuerdo que lo tengo muy palpado de pues mi familia materna, que también hubo otra clase de traiciones. O sea, no es, mi antecedente hacia atrás fue solo traición y tocaba cortarlo de raíz y no sentir esas sensaciones de frustración, porque eso es lo que lo llenaba a uno de cargarse de problemas, cargarse de cosas que no venían con uno. Y al hacer eso y ver lo que pasó, pues sí entendí muchas cosas, ¿sí? Vi como hubo una traición de parte, llamémoslo así, en la parte amorosa que nos viene ligando hacia atrás, porque yo creo que fue una de las preguntas que hice en la hipnosis, que por qué no nos funcionaban las relaciones amorosas, y va ligada con el tema de la traición. O sea, todo va como todo coge como una forma y como un contexto, y que se ven reflejadas en muchas cosas que están pasando. No quiere decir que ya tenga novio y que me haya casado, no, pero vamos en el proceso de dejar como de ponernos los guantes cuando una persona se nos acerca, como de hacer muchas cosas que sí, poco a poco se van trabajando. No digo que eso sale, no, Eliana fue a la hipnosis y ya salió, ya. No, eso es trabajar en uno mismo, en cambiar las aptitudes y actitudes, como lo decía anteriormente, y en estar tranquilo uno mismo, ¿sí? Y ahí vamos en el proceso. Sí, hay cosas que han pasado, sí, hoy les decía a Mao que me veía ante cámara un poco más delgada, por lo mismo, porque me estoy quitando las cosas que están encima. Eso quiere decir que haya ese ejercicio, que me haya, no. Simplemente cuando uno deja de cargar las cosas que no son de uno, como que todo como que se sueltan esas cosas y uno como que, uy, descansa. Entonces el cuerpo mismo te va diciendo qué está pasando contigo. Es que es literalmente mucho del tema del sobrepeso. Yo no estoy diciendo que todo, porque hay otras cosas, pero mucho del tema del sobrepeso, como su nombre lo indica, es un peso extra que estoy cargando, sobrepeso. No es la única razón, ¿sí? Hay más, pero al podernos quitar eso que yo estoy cargando, que no me corresponde, pues también el cuerpo dice, ok, ya no estamos cargando eso, pues no nos tenemos que preparar para cargar un peso gigante, ¿sí? O sea, podemos soltar y empiezas a cambiar físicamente. La vibración en la que estás cuando haces estas clases de sanaciones se eleva. Entonces ya no estás en esa baja vibración, y cuando haces un cambio interno, o sea, cuando vas hacia ti, cambias en ti mismo, empieza a subir tu frecuencia. Al subir tu frecuencia te empiezan a ver diferente, y esto a la final va a favorecer, pues, para uno poder encontrar una pareja que esté más acorde con uno, porque tú solamente atraes lo que eres. Entonces, para poder atraer una pareja buena, pues yo tengo que estar en buena vibración, o sea, hacer un cambio interno en mí. Es correcto. Y por eso es que es un proceso, o sea, no es como que salí de la hipnosis y ya en la esquina conocí el amor de mi vida, no. No, eso sí no funciona así. Hay que trabajar en uno. Así Bueno, pues esta más o menos a muy grandes rasgos fue la hipnosis de Eli. Una hipnosis muy bonita, muy larga, pero muy interesante, porque además me di cuenta que a las personas que ya están despiertas les puedo enseñar cosas dentro de hipnosis, que es algo que yo no sabía que se podía. Dentro de las muchas otras cosas que he ido aprendiendo que puede uno hacer en hipnosis, que son muchas, esta me pareció genial, porque pues es lo que he repetido siempre, no te lo tienes que imaginar, es vivirlo, es verlo con tus propios ojos, es sentirlo con todos tus sentidos, y pues ya cuando hay una segunda persona que está en el mismo sitio y te confirma que realmente no estás loco, sino que lo que sientes es real, pues no es lo mismo. Yo vi a la Virgen y vi a Mauricio y yo dije, ay, pero si yo estoy acá, o sea, ¿por qué Mau está acá? O sea, y lo peor es que con la misma ropa que estaba haciendo hipnosis te vi igualito, o sea, yo dije, que después dije, ¿será que soy yo, maestro? Pero no, son cosas muy bonitas, sí, que, vuelvo y digo, no todo el mundo está preparado, y esto va en uno mismo. Tú puedes venir a hipnosis y decir, es que
Ejemplo, quiero bajar de peso, quiero no sé qué. Sí, pero si no estás sincronizado con esto, es como si tu boca dijera sí, pero tu mente va por otro lado. Y pues es como ir en dos vías totalmente distintas y jamás se va a salir de ese mismo punto. Y yo creo que algo así me pasaba a mí en tiempo atrás. Iba en otra vía y como que iba mi mentalidad en otra y por eso no avanzaba tampoco. Lo que siempre he dicho desde que empecé, remaba 10 pero me volvía 30 y volví otra vez y era en ese círculo de él y de vueltas hasta que uno no toma conciencia de lo que uno tiene, de lo bueno y de lo malo, porque pues somos seres humanos y tenemos de las dos cosas, de lo bueno y de lo malo, y hay que aprender de las dos cosas. Y esta hipnosis sí, claro, sirvió. Yo siempre te lo voy a agradecer toda la vida porque han pasado muchas cosas que pues de pronto más adelante haremos otro capítulo más largo de qué fue lo que pasó, pero sí, o sea, por lo pronto queríamos comentar y yo sí quiero dar fe de que sí, las cosas cuando uno las quiere se pueden. Pero en qué depende, no depende ni del vecino, ni del jefe, ni del papá, ni de la pareja, ni de los hijos, no, depende de uno mismo. Y pues hasta que uno tome conciencia que es de uno mismo, pues nunca va a funcionar. Van a quedar ahí quietas y todo sigue igual. Y la idea es cada vez ir evolucionando de una manera positiva. Bueno, pues eso es todo por este capítulo. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final, que hayan disfrutado como yo de esta hipnosis que Eli muy amablemente nos comparte. Yo sé que no es fácil salir ante cámaras a contar cosas de uno, pero es muy bonito poder contar con amigos tan especiales que digan, no, hagámosle sin miedo porque esto hay que contarlo, hay que compartirlo, igual que Javi. Esto es algo que ha cambiado mi vida del cielo a la tierra y realmente al principio yo pensaba que, o sea, que podía llegar a tener algo de miedo al abrirme a decir estas cosas, pero no, la verdad es que no ha sido difícil para mí. Al principio fue un poco retador porque mi mente de ingeniero me limitaba un poco al, al como al verla todo lo que me estaba pasando, porque es que lo que he contado no es ni la mitad de todo lo que me ha pasado. Y vienen muchos capítulos con cosas muchísimo más increíbles de lo que ya he contado. Eh, y, y sé que digamos que abrirse y contar estas cosas no es como tan fácil, o sea, que estar como, entre comillas, en el escarnio público no es fácil para uno. Se requiere de valentía. Pero pues en mi caso ha sido como natural, igual que como cuando empecé a hacer lo de la hipnosis, como algo que... Orgánico. Exacto, orgánico. Bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Recuerden que estamos a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.